Quisiera contarles algo que me sucedió la semana pasada. Trabajo en Candiles del estado de Querétaro. El martes de la semana me fui a dormir como a eso de las 12:45 de la noche. Ya profundamente dormido, soñé que iba caminando por la calle y vi a una señora de edad avanzada de vestido blanco con zapatos negros que pasaba al lado mío y se me quedaba mirando fijamente. De pronto, sus ojos comenzaron a tornarse de un color rojo escarlata y con una sonrisa espeluznante sostenía su pesada mirada sobre mí. Me asusté muchísimo y traté de correr, pero no me podía mover. No lograba controlar mi cuerpo. Las piernas no me respondieron y en el momento en que mi cabeza chocó contra el suelo desperté. El día miércoles no me lo van a creer, pero cuando salí de mi trabajo e iba hacia mi casa, de pronto volteé a un lado y ahí estaba la misma señora que había soñado. Ella me saludó y me miró fijamente, pero yo no le respondí al saludo. Sinceramente no sabía qué hacer. Esto ocurrió como a las 10:30 y en ese momento corrí hacia una de las paradas de autobuses ya que el último transporte deja de pasar a las 10:30. Mientras corría no podía asimilar lo que estaba sucediendo. Las piernas casi se me paralizan solo de recordar la sensación. Y en eso luego llegando a la parada pasó mi camión. Le hice parada, lo abordé y iba vacío. A esa hora es peligroso por ahí, para llegar a mi casa me hacía 2 horas aproximadamente. No me quería dormir por la delincuencia, así que puse mis audífonos para escuchar algo y que no me diera tanto sueño. En el trayecto se subieron 5 personas. Yo iba en los asientos de medio y las demás personas iban unos asientos más adelante. Prácticamente iba atrás de ellos. Con el andar del camión vi como todas las personas que se subieron se bajaron en una plaza, por lo que yo me quedé solo de nuevo. Ya estaba por llegar a mi casa cuando a escasos metros me paré y caminé por el pasillo. De pronto vi algo que me dejó completamente helado. Allí en el pasillo se encontraba la señora. ¿Cómo era posible? Se había quedado mucho atrás de donde había corrido. Espeluznantemente se bajó junto conmigo y con su mirada me siguió hasta que la perdí de vista. Llegué a la casa y cuando mi madre me miró me preguntó si me había pasado algo, ya que me miraba muy pálido. Le dije que no y que no quería hablar de lo que había pasado. Por fortuna ya no he vuelto a ver a esa señora ni la he soñado. No supe qué pasó en esos días, pero tan solamente al recordar su rostro, sus ojos y esa sonrisa, se me pone la piel de gallina. Viajaba de Torreón a Guadalajara. Iba pasando por la Sierra de los Camachos y me acompañaba mi esposa y mis 3 hijos que venían dormidos. Este tramo de la carretera tiene bastantes curvas y de repente me dio un sueño pesado. Decidí orillarme para tomar algo de café en la primera cachimba que vi en servicio. Le pregunté a mi esposa si no gustaba una taza, pero como hacía frío prefirió quedarse con los niños. Al entrar al pequeño puesto me encontré con una señora de unos 45 años. Le hice el pedido y en lo que me servía me hizo plática, pero no le tomé mucha importancia en realidad. Solo le pregunté si iba bien para Guadalajara y sí, le pagué y le di las gracias, pero antes de irme me dijo: «Espere, ¿por qué tanta prisa? Tómese otro café que se lo invito». «No, gracias, ya será para la otra», le contesté. Luego me insistió coqueteando: «No habrá otra oportunidad». No me importó lo que dijo, así que me salí. Mi carro estaba como unos 5 metros y cuando me subí a echarlo a arrancar sentí un golpe en la espalda al tiempo que gritaba a mi esposa. Me estaba reclamando por qué me había tardado tanto y por qué no le había respondido sus gritos de auxilio. Esta maldita bruja me quería quitar al niño. Prendí la luz y ella llorando me preguntaba cómo era que había parado allí si el lugar estaba lleno de brujas. Allí entendí que la invitación del café y la plática fue para darle tiempo a la otra bruja de llevarse a mis hijos. Al principio no lo podía entender, pero al verla llorar y abrazar a mis hijos me doy cuenta de las cosas que hay en las carreteras. Cosas que pueden llegar a ser muy peligrosas.
Soy operador de autobús foráneo y la ruta que traigo paso por San Fernando con destino a Reynosa en Tamaulipas. Por ahí varias veces en el Libramiento me han hecho parada una señora mayor preguntándome si voy para Reynosa. Y obviamente todo parece normal hasta llegar a la ciudad. Bajando todos los pasajeros noto que falta alguien y es esa señora. Cuando voy a revisar no hay nadie en los baños ni en los asientos. Cuando pasó la primera vez no le di tanta importancia, pero ya me ha pasado en 3 ocasiones. Las otras veces por ese mismo Libramiento a la altura del entronque a Reynosa conocida como la Y. A ciertas horas nocturnas hay un humanoide femenino con un tipo de sábana que la cubre. Al momento de pasar junto a ella el autobús comienza a perder velocidad, pero conforme te vas alejando se va normalizando todo. Eso pasa, pienso yo, por los crímenes ocurridos en la zona. Pues también cabe señalar que esa presencia de mujer me causa muchas ganas de llorar. Cuando eso pasa me produce una tristeza inexplicable que dura muchos minutos. No sabía si esto solo me pasa a mí y no lo quería comentar a los compañeros por miedo a que pensaran que estaba loco. Pero un día platicando con uno de ellos le comenté lo que pasa en ese tramo. A mi compañero le cambió el semblante y se me quedó mirando. Me dijo que también la veía pero que no le daba importancia. Que era mejor que no le pusiera atención cuando eso pasara. Esa semana le dijimos a los roladores de la empresa que nos cambiaran pero no quisieron. Así que nos tocaba la misma ruta. En uno de esos días pasando al lado de esa figura se apagó el motor del autobús y no quiso encender. Cabe mencionar que cuando se apaga el motor la dirección se pone rígida. Estábamos llegando a una curva por lo que tuve que frenar a fondo y la gente despertó. Todos estaban sacados de onda y me preguntaban qué era lo que había ocurrido. No les quise decir, pero mientras intentaba encender el motor una de las mujeres empezó a llorar y a gritar. La mujer estaba flotando frente al autobús. Nos estaba mirando, pero aún con las luces altas encendidas no se lograba ver su rostro. Solo me quedaba rezar y esperar a que esa cosa no nos hiciera daño. Después de un rato esa cosa desapareció entre la nada y seguimos el camino en una tensa calma. Al llegar a Reynosa le comenté lo sucedido a mis jefes, pero no me creyeron. Los pasajeros que fueron testigos de eso me apoyaron diciendo lo sucedido y solamente así se convencieron. Después de que me pasó eso me cambiaron de ruta y ya no me toca ir por Tamaulipas. Eso sí, duré varios meses con un trauma que me hacía batallar al manejar y al dormir. Finalmente, pasado un tiempo, renuncié por esos motivos. Esta es una experiencia que tuve un año apenas. Soy originario de Pachuca Hidalgo, al igual que mi padre. Mi madre es originaria de un poblado de un municipio colindante, el cual guarda un sinnúmero de leyendas y testimonios de avistamientos de cosas sobrenaturales. Cuando terminé la secundaria decidí ir a estudiar el bachillerato a ese pueblo, ya que de pequeño pasé gran parte de mi vida en él y se me hacía bonito estar allí. En dicha escuela conocí al que en la fecha es mi mejor amigo y mi compadre. Con él fue con quien tuve la experiencia siguiente. Nosotros dos somos casi como hermanos y los fines de semana y vacaciones solíamos recorrer los alrededores del pueblo en automóvil. Usualmente lo hacemos durante las noches ya que en el día teníamos otras actividades. En una ocasión llegué a una casa que mis padres tienen en el pueblo, en la cual voy a quedarme los fines de semana. Eran las 10 de la noche cuando recibí la llamada de mi compadre diciéndome que fuéramos a fumar un cigarrillo. Con mucho gusto acepté y quedamos de vernos después. Llegó en su carro y estuvimos en el centro del pueblo como media hora hasta que me dijo que tenía hambre y que fuéramos por unos tacos. Emprendimos caminos al pueblo vecino, que es donde acostumbramos ir a comer. Aquí tengo que mencionar que alrededor del pueblo hay muchas comunidades rurales muy apartadas las unas con las otras. Hay muy poca luz, además en la zona hay un imponente cerro rodeado de minas de arena y grava. Ya en camino hacia el otro pueblo íbamos escuchando música y fumando cigarrillo. Al atravesar una de las comunidades que está entre los cerros fue donde empezó todo. Yo llevaba el vidrio hasta abajo para tirar la ceniza de mi cigarrillo. De pronto y de reojo alcancé a ver un resplandor anaranjado.
Cuando dirigí mi vista hacia el cerro pude ver una esfera de lumbre que estaba arriba de un árbol. Le dije a mi compadre que volteara y también lo vio. No le dimos mucha importancia y seguimos nuestro camino. Aunque en ese momento vino a mí un recuerdo de una historia sobre brujas que mi madre me había contado. Llegamos al otro pueblo y cenamos y salimos de la taquería y emprendimos el camino de vuelta. Al llegar a la comunidad donde habíamos visto la esfera, vaya sorpresa, no había luz en toda la zona. Lo único que alumbraba era la luz de la luna. Nos detuvimos a orinar cerca del lugar donde habíamos visto la esfera, cuando de pronto sentí una sensación de pesadez como si algo se me hubiera metido en los pies en ese instante. Lo más extraño vino después. Nosotros somos de las personas que siempre platicamos y nunca nos quedamos callados, pero ese día por alguna extraña razón no podíamos hablar. Por más que trataba de hacerle plática a mi compadre no me salía alguna palabra. Era como si nos hubieran cortado el habla porque platicando con él después me dijo que sintió lo mismo. Después de eso mi compadre tomó otro rumbo con el carro de la nada. Se desvió y agarró rumbo a una comunidad muy apartada y en la cual hay varias minas de las ya mencionadas. Yo quería preguntarle a dónde íbamos pero no pude. De repente él dirigió el carro hacia una de las minas y quedamos prácticamente al borde de caer al precipicio. Fue ahí cuando pude hablar unas pocas palabras para advertirle de la mina. Reaccionó muy extraño preguntando dónde estábamos y cómo habíamos llegado a ese lugar. Le respondí que nos largáramos y que no paráramos hasta llegar al pueblo. Agarró rumbo pero nuevamente quedamos sin hablar. Miré por el retrovisor y pude ver aquella misma esfera que habíamos visto. Se veía bastante alejada y pude balbucear que acelerara porque nos iba siguiendo algo maligno. Empecé a recuperar el habla mientras decía muchas groserías y mentadas de madre. Tomé el rosario que traía colgado en el espejo retrovisor y lo asomé con mi mano por la ventana. En ese momento la esfera desapareció repentinamente. Lo hizo casi llegando al pueblo por el camino que va al panteón. Cuando pasamos por allí la sensación de pesadez desapareció y empezamos a hablar tanto que hasta se nos había trabado la lengua. Entonces miré mi celular y vaya sorpresa. Eran las 3 de la mañana. Habíamos salido de cenar como a las 11:30 y la distancia entre los pueblos era de 40 minutos hace mucho. Mi compadre me fue a dejar a mi casa y luego se fue a la suya. No pude dormir pensando en lo que había pasado. Esa tarde fui a buscar a mi compadre y su madre me preguntó que dónde nos habíamos metido, ya que todo indicaba que él se sentía muy mal. Me quedé callado y no dije nada y mi compadre salió y prendimos un cigarrillo. Cuando estábamos fumando fue que me preguntó, ¿recuerdas lo que vimos anoche? Sí, le respondí. Decidimos contárselo a su abuela, quien se persinó y dijo que eso que vimos había sido una bruja, que nos aventó el vaho y que por ello no podíamos hablar y perdimos la noción del tiempo. Además que la muy maldita nos trató de matar llevándonos al barranco. Nos recomendó no ir más por esos rumbos de noche y cargar siempre con un escapulario o un rosario bendito para alejar las cosas malas. A raíz de esta experiencia he experimentado sucesos que han cambiado por completo mi vida. Pero muy probablemente eso se los cuente en el próximo relato. Esto me pasó hace un año con un amigo y su esposa. Después de un día de turistear por Veracruz, decidimos regresar hacia nuestros estados en Puebla y Tlaxcala. Salimos como eso de las 5 de la tarde, pero no tardó mucho que empezó a llover. Como veníamos en motocicleta, el regreso fue muy lento ya que la tormenta era algo fuerte y la visibilidad era muy poca. Así que por precaución bajamos la velocidad. Eran más de las 8 de la noche cuando pasamos a cargar gasolina. Para esto ya nos faltaba muy poco. 20 minutos de camino después mi compañero iba delante mío cuando de repente vi que se pasó al carril contrario. Yo seguí en el mío y de la nada me topé con un enorme ser como de 2 metros de alto en medio del carril. Lo único que hice fue esquivarlo, pero fue tan rápido que por poco derrapo. Fue algo muy extraño e inexplicable.
Una vez que llegamos a la caseta de cobro Mozoc Perote ya en Puebla, le pregunté a mi compañero qué había sido lo que habíamos visto pasado unos kilómetros antes. Él tampoco sabía y su esposa me preguntó si le había visto la cara. Le dije que no y que todo se veía negro y ella me confirmó diciendo que tampoco se le había visto. Como dato adicional, esto me pasó a la altura de la desviación oriental. Tengan cuidado si circulan por ese sitio. Soy de Santiago de Chile y quiero contarles mi historia que pasó hace algunos años. Yo era ramplero, como ustedes llaman, trailero. Trabajaba dentro y fuera de la capital y era muy agotador pasar todo el día en la semana arriba de un camión. Cierta ocasión teníamos planeado un viaje mi cuñado para esos años. Lo íbamos a hacer junto con mi padre e hijas. Al salir de trabajar fue a la casa a buscarlos y salimos ya tarde y no eran muchos kilómetros. Más o menos 300 aproximadamente. Eso sí, yo estaba bastante cansado. Tomamos carretera rumbo al norte y era una noche despejada y la carretera estaba expedita. A la 1:30 más o menos comencé a sentir el agotamiento y el sueño. Mi cuñado iba de copiloto y trataba de ponerme conversación para que me despabilara mientras conducía. Cada tanto nos parábamos para fumar un cigarrillo. Más adelante me di cuenta que todos estaban dormidos y no faltaban tantos kilómetros para llegar, pero sinceramente ya no podía mantenerme despierto. Cuando de repente vi que por el lado izquierdo me rebasó una motocicleta y se posicionó delante de mí. Muy pendiente de su movimiento, noté que comenzó a reducir la velocidad hasta que frenó bruscamente acercándose peligrosamente al auto. Reaccioné y puse el freno rápidamente, a lo cual mis acompañantes despertaron muy asustados preguntándome qué había ocurrido. Cuando vuelvo la mirada hacia el motociclista ya no estaba, ya había desaparecido. Debo mencionar que no había caminos aledaños y esto me había ocurrido en una recta, por lo cual no había otra vía por la cual irse. Este acontecimiento me hizo detenerme nuevamente por un rato antes de continuar mi viaje, el cual afortunadamente pude concluir. Soy del estado de Tlaxcala, tengo 33 años y mi historia ocurrió hace unos 5 años atrás. En aquel tiempo regresaba de una fiesta con unos amigos y ya era un poco tarde. Tal vez eran como las 2 o las 3 de la madrugada aproximadamente. Decidí irme porque habíamos bebido un poco y me sentía cansada. Aún así emprendí el camino a mi casa, que no quedaba muy lejos de donde había sido la fiesta. Más o menos eran unos 20 o 30 minutos. Así que puse el estéreo y le subí para que no me quedara dormida. La carretera que llevaba a mi casa estaba casi siempre iluminada, así que no tenía miedo. Además de que no era la primera vez que pasaba por allí en la madrugada. Siempre había escuchado que a las personas se les aparecían nahuales, brujas o almas en pena. Pero yo no creía nada de eso, ya que no me había pasado nada parecido. A solo unos 2 kilómetros de llegar a mi casa, a la orilla de la carretera, caminaba un adolescente de unos escasos 20 años. Iba pidiendo aventón y delante de mí pasaron 2 camionetas que parecían que no se habían percatado del muchacho. O probablemente lo ignoraban por miedo que fuera alguna trampa para asaltarlos. Al inicio yo hice lo mismo y traté de ignorar y seguir de frente. Pero por alguna razón sentí la necesidad de detener el carro y esperar a que se acercara el joven. Cuando por fin estuvo a un lado del coche le pregunté a dónde iba. Me contestó que vivía en Tlahuaca, un pequeño pueblo que quedaba a unos 10 kilómetros. Sin pensarlo 2 veces le dije que se subiera y lo llevaría. Por alguna razón no tuve miedo y el chico se subió. Durante el camino me preguntó mi nombre, edad y que si regresaba de alguna fiesta, a lo que le respondí las preguntas. Después fue mi turno de preguntarle a él por qué estaba caminando a altas horas de la madrugada, sobre todo solo y por un pueblo que tiene fama de que las personas beben mucho y suelen golpear a la gente que se encuentra en el camino. Él me respondió que regresaba de la escuela del estado vecino de Puebla, pero el transporte público subió a unos hombres y lo asaltaron.
y que como no había querido darle sus pertenencias, lo bajaron, lo golpearon y lo dejaron tirado en unos campos de labor, que incluso quedó inconsciente por un rato y cuando despertó no tenía nada, ni dinero ni celular para comunicarse con su familia. Así que había tenido que caminar por un rato, ya que en todo momento trató de pedir aventón, pero ningún carro se detenía a ayudarlo, que yo había sido la única persona que lo había hecho. Al principio no me sorprendió mucho la historia, ya que es conocido que los asaltos son muy comunes por esta zona. Así que le dije que era bueno que estuviera bien y que las cosas materiales pues no importaban tanto. Al llegar a su pueblo le dije que me diera las instrucciones de dónde dejarlo y que no me comentara dónde era su casa. Que solo me dijera por dónde detenerme para que me quedara lo más cerca posible y así lo hizo. Lo extraño fue que cuando bajó del coche se recargó la ventanilla del copiloto y me dijo: «Muchas gracias, señorita. Regreso a Zacualpan con cuidado, y agradezco que me haya ayudado a llegar a la casa con mi familia. Le aseguro que nada le sucederá a las madrugadas. Usted llegará con bien siempre». De regreso a mi casa iba pensando en el asunto y me percaté de algunas cosas. El chico me dijo que lo habían golpeado unos hombres, pero no tenía ningún golpe visible ni sangre. Y su ropa estaba completamente limpia. De hecho, estaba muy limpio y por último yo jamás le dije de dónde era ni a dónde iba. ¿Cómo fue que lo supo? En ese momento descubrí que quien había llevado no había sido una persona viva. Esta es una historia que le sucedió a un tío que por muchos años fue federal de caminos en México. Una noche cuando iba por la carretera dice que miraron a una chica parada en medio de la calle. Su vestido era color rosa clarito y estaba de espaldas. Al detenerse para mirar si necesitaba algo, la chica se volteó a ellos y cuando la miraron su cara no tenía ojos. Solo tenía cuencas negras y su susto fue tal que paró en el hospital por 2 días completos. Después de eso su vida siguió normal, pero al pasar el tiempo se mudó a Coahuila donde había nacido y ahí se le fue peor. Una ocasión, estando en su casa dormido, de repente alguien se le subió arriba. Tal parece que era una mujer que estaba encima de él y no podía moverse. Esta cosa continuó restregándose a su cuerpo. Nunca se dejó ver el rostro y esta cosa se repitió en varias ocasiones. Una vez salió a la calle aterrado, corriendo en calzoncillos, buscando al vecino y pidiendo ayuda. Entraron los dos a buscar a la mujer, pero no había nadie. Así estuvo a tal grado que trabajando en su patrulla un día se detuvieron a tratar de dormir a una celtecita a medio de la carretera. De momento esta mujer le cayó encima de las piernas tratando de tener relaciones. Fue tanto el movimiento del súcubo que el compañero de mi tío despertó. Pero en el momento que abrió los ojos esta cosa había desaparecido. Una ocasión posterior logró mirarle el rostro y dice que fue la cosa más aterradora de toda su vida. Era un demonio y quedó tan aterrado que tuvo que visitar a muchos sacerdotes hasta que por fin esa cosa se fue para siempre. Pero la experiencia vaya que le quedó marcada de por vida. Esto me pasó cuando estuve de vacaciones en Paraguay. En el 2009 fui a visitar a mi abuela el 24 de diciembre para festejar la Navidad con ella. Claro que llegué un día antes para descansar del viaje y así estar con ánimos. Todos mis tíos y primos también fueron a visitarla. Su casa se encuentra ubicada en una zona rural llamada Coronel Ovidio, un lugar donde no habita mucha gente y los vecinos se encuentran a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. De hecho, para comprar víveres teníamos que ir al pueblo más cercano que se encontraba a 15 kilómetros. Arrancamos la fiesta bebiendo y como eso de las 2 de la madrugada se acabaron las cervezas. Por esta razón me ofrecí ir al pueblo a comprar, así que tomé la motocicleta de mi tío. Amarré el cajón de cervezas en el asiento de atrás y emprendí el viaje. En el camino comenzó a llover y solamente tenía las luces de la moto.
El terreno era muy inestable y a los costados había puro bosque y vegetación. Al momento de llegar a una curva vi una cruz muy vieja indicando que alguien había fallecido en el sitio. No le di tanta importancia y decidí continuar hasta llegar al pueblo. Compré bebidas en un almacén y la anciana que me atendió me preguntó de dónde era, ya que nunca me había visto por el lugar. Le respondí que era de Argentina y que estaba visitando a la abuela. Luego me preguntó en qué calle vivía mi abuela y le respondí que en la 18 bajando del cerro. La anciana me miró fijo y me dijo que no era hora apropiada para andar solo por la calle. Me ofreció quedarme a dormir ya que alquilaba piezas y fue muy amable, pero tenía que volver con las bebidas con la familia. Allá tú, porque la curva de la calle 18 es muy peligrosa, ya que se aparece una mujer que a todo el que se le aparece termina quedando loco. Me dijo con una voz irritada. Por eso nadie anda por las noches. Yo solo le sonreí incrédulo y me marché. El camino era muy resbaloso y no estaba asfaltado, así que manejé con relativa calma hasta que llegué a la curva. Ahora cuando vi la cruz me invadió un miedo terrible. Aceleré la moto, pero para mi mala suerte al doblar resbalaron las ruedas de esta y caí justamente en donde estaba la ofrenda mortuoria. La moto quedó a unos 12 metros de mí y de las 12 botellas que llevaba se rompieron 3. Apresuradamente levanté la moto y cargué las botellas que quedaban. Intentaba encender la moto pero no funcionó. Un frío estremecedor invadió mi cuerpo y pensaba arrepentido por qué había venido. El terror seguía escalando pues estaba rodeado de los sonidos de la noche. En ese momento un silencio inundó el lugar. Acto seguido escuché el llanto de una mujer. Sentí que moría y al reaccionar traté de dar marcha a la moto desesperadamente hasta que arrancó. Patiné las llantas y dejé el lugar sin mirar atrás. Más adelante miré el espejo de la moto y ahí se encontraba esa mujer mirándome con el cabello largo negro y un vestido blanco. Trataba de verle su cara, pero por la distancia no se lograban distinguir. Al llegar a la casa de mi abuela todos me miraron aterrorizados con la ropa sucia y rota. Todos me preguntaron qué era lo que había pasado y les conté. A lo que mi abuela me dijo que esa mujer había fallecido 30 años atrás. Supuestamente un rayo le había caído. Desde esa vez nunca más fui a Paraguay. Hasta el día de hoy me acuerdo y todavía se me eriza la piel. Soy del Estado de México y esto me sucedió hace casi 3 años atrás. Trabajaba cerca de la carretera y por la parte de atrás del edificio pasaban las vías del tren. Ahí, una de las tantas noches que salía de trabajar, como eso de las 10 de la noche, vi a una mujer que iba caminando hacia mí. Se podía ver claramente que traía unos pantalones de mezclilla y una sudadera gris con el gorro en la cabeza. No se me hizo extraño ya que por ahí siempre pasaba algo de gente, ya que era más rápido cruzar de un lado del pueblo al otro. La noche estaba templada hasta que me topé con esa mujer a 1 metro frente a mí. En ese momento la temperatura bajó de golpe y en ese preciso momento ningún auto pasó por la carretera. Todo el lugar había quedado en completo silencio. Caminé normal, me bajé de las vías y cuando nos encontramos no pude evitar mirar su rostro. Este era inexpresivo, con unos ojos profundos negros y tenía la piel blanca muy pálida. Mi reacción fue bajar la vista y para mi sorpresa la mujer no tenía pies. Se encontraba flotando. En ese momento me entró un escalofrío y apresuré el paso y no volví hasta llegar a la avenida 50 metros más adelante. Ya con la luz del alumbrado público volteé a las vías para ver si la mujer se encontraba allí o había sido una jugada de la mente. Para mi sorpresa no había nada y no había podido esconderse. De un lado estaba el borde de tierra donde se encontraban varios negocios y del otro lado una malla. No sé qué fue lo que vi realmente, pero desde esa vez no he vuelto a caminar por esas vías de noche.
Tengo 18 años, vivo en Saltillo, Coahuila. Mi historia comienza un fin de semana hace como un mes. Nos decidimos ir a un rancho de mi padre, su mujer y yo. Este se ubicaba en uno de los pueblos laterales llegando a San Rafael, Nuevo León. A mí me gusta mucho manejar y más si es en carretera, y como mi padre ese día tuvo una jornada dura de trabajo, me pidió que le ayudara a manejar un buen tramo. Partimos como eso de las 6:30 de la tarde, así que íbamos a llegar de noche. Salimos de Saltillo por la salida a Zacatecas y para el momento que yo iba manejando mi padre se quedó dormido. Ya más oscuro en una recta con pendiente, de pronto y de la nada salió una sombra. No supe lo que era, pero me pareció similar a la figura de un niño. Se atravesó corriendo sin darme tiempo de reaccionar y me lo llevé de encuentro. Bajé la velocidad totalmente asustado, pero al fijarme por los retrovisores y darme cuenta de que no había nada, seguí como pude. Quise tranquilizarme antes de despertar a mi padre, pero incluso llegando al rancho no quise decirle nada. Mi papá entró en la casa y yo en cuanto me bajé fui a revisar el golpe y me imaginaba sangre o algo por el estilo, pero no encontré absolutamente nada. Mientras estaba agachado me agarró del hombro la pareja de mi padre y me dijo: "No te preocupes, no lo atropellaste. Es un pequeño que se aparece en ese tramo porque allí murió. De hecho, a tu padre también le pasó lo mismo". A mí se me subió la sangre a la cabeza y todo el fin de semana estuve pensando en todo aquello. Cuando veníamos de regreso ya de día pasamos por ahí y había una cruz con querubines custodiándola. No cabe duda que pasan cosas extrañas en la carretera. Soy de Meztitlán, Hidalgo, y esto me pasó en el año 2012. Me encontraba patrullando los límites de la ciudad y era una noche normal. Tenía un compañero que no sabía conducir y ya llevaba 3 días manejando ese tramo federal. El cansancio se sentía ya que el camino estaba totalmente desolado. Debo mencionar que por esas fechas 2 hermanos se habían matado en esa curva y por eso permanecíamos en vigilancia ya que la Policía Federal no transitaba esos rumbos. Como medida de prevención circulábamos con los estrobos de la patrulla reduciendo la velocidad de los vehículos. Así transcurría la noche y parte de la madrugada. En escalas de minutos abandonaba la carretera para tratar de relajarme un poco. Luego me paré en una caseta de vigilancia abandonada en un lugar totalmente despoblado. Pero como la patrulla tiene antirreflejantes no podíamos cerrar los ojos por la desconfianza de los vehículos que pasaban por el sitio. Encendí el motor y busqué otro lugar más apartado descendiendo con dirección al puente Venados, el cual atraviesa un río con una anchura de 100 metros aproximadamente. Los árboles de nogales soplaban fuerte por lo que bajé mi ventanilla para que el viento pegara en mi cara y no me venciera el sueño. Tenía que continuar mi recorrido hasta el amanecer. El sueño me invadió por lo cual abandoné la carretera federal internándome en el camino estatal que conduce a Meztitlán. Posteriormente a una brecha cubierta de maleza y nogaleras. Allí encontré un sitio donde esconderme debajo de un árbol. Mi compañero jamás se percató donde estábamos camuflados. Incliné el asiento sacando mi pistola y colocándola en las piernas como medida de seguridad, y poniendo el seguro también a mi puerta. Ya en ese momento el cansancio me doblegó. Eran entre las 2 y las 3 de la madrugada y no recuerdo si fueron segundos o minutos los que dormí. Inesperadamente observé a una mujer frente a la patrulla y me quedé inmóvil y mirando fijo. «Braulio, Braulio», grité, pero mi compañero no despertaba. Comencé a temblar hasta que la mirada de esa mujer me dejó inmóvil. Cuando volteé por la ventanilla del lado izquierdo estaba otra mujer totalmente pegada al vidrio. «Mira, están durmiendo», decía aquella mujer. Mientras tanto yo las miraba con unos vestidos harapientos. En ese momento comencé a temblar de nuevo y a hablar a mi compañero. «Braulio, despierta. Mira, nos están viendo». Pero él no despertaba y solamente estaba balbuceando. Yo estaba totalmente estático y la mujer del vidrio no se retiraba. Solamente lo empañaba con cada bocanada de aire que daba.
Comencé a rezar y no sé de dónde saqué fuerzas y pude levantar mi antebrazo para alcanzar a encender el motor de la unidad. Salí disparado del lugar olvidando encender los faros. La penumbra dominaba el paisaje y tengo una vaga sensación de que volví en sí mismo cuando encendí las luces de la patrulla. Cuando salí al asfalto dije en voz alta: me vale madre, aunque me arresten ya me voy para la oficina. Como pude llegar a la estación y hasta en ese momento mi compañero despertó. Le pregunté si había visto lo que yo respondiéndome que para nada. Descendiendo de la unidad entramos en nuestro dormitorio, pero a mí hasta el sueño se me había ido. Tiempo después me enteré que ya habían volcado unas hermanas y que una de ellas había muerto. Se habían desbarrancado y entonces la hermana que sobrevivió le lloraba mucho. Hasta que finalmente falleció sin haberla dejado de extrañar un solo día de su vida. Y todo indica que están juntas otra vez. Esta es una historia contada por mi madre cuando todavía vivía, y ocurrió en el municipio de Tehuantepec, en Oaxaca. Ella fue una persona íntegra y de valores, por lo que debió haber sido verdad todo lo que contó acerca de esta increíble historia. El relato estaba casi perdido, pero me acordé de ella hace poco y decidí compartirla. Lo demás no tiene importancia. Pasaban los años 80 y todavía no había nacido. Mi madre, cuyo nombre era Lorenza, era conocida por todo el mundo como Lore. En ese entonces todavía estaba casada con su esposo Luis, un hombre un tanto místico con quien tuvo su primera hija. Su nombre era Lorena y en ese tiempo tenía 5 años. Lorena tenía ciertos detalles de salud y problemas de la respiración, por lo que tenían que hacer un viaje a la ciudad de Oaxaca. En ese entonces se encontraban en un pueblito del istmo llamado Tehuantepec. Por esta razón tenían que tomar una ruta un tanto rápida para poder llegar a la capital, la cual estaba a varias horas. Era de noche y el camino por el cual decidieron ir era una carretera vieja y poco transitada. Tenía cierta fama de que pasaban cosas extrañas. Sin embargo, consideraban que eso no era más que puras habladurías, por lo cual no le tomaron importancia a los rumores. Y dada la prisa de la situación decidieron atravesar dicho camino. El carro que llevaban era un Volkswagen clásico, un bocho de color amarillo, y Luis era quien iba manejando. Iniciaron el viaje por la carretera y todo marchaba bien. La vía era muy angosta y la vegetación prominente, por lo cual todo estaba en completa oscuridad. Continuaron adentrándose en el camino y poco a poco subiendo de altitud en la sierra. Las curvas se volvían cada vez más pronunciadas y fue entonces cuando empezó la primera cosa extraña. Después de doblar una de las curvas, los faros del coche alumbraron una enorme serpiente que se encontraba a la mitad de la carretera. Disminuyeron la velocidad para contemplar asombrados el gran reptil que estaba frente a ellos. Pero cuando éste, al percatarse de la luz del coche, volteó la cabeza directamente hacia ellos antes de escabullirse rápidamente. La gran sorpresa de todo esto es que la serpiente tenía la cara de un ser humano. Tenía el rostro de una persona y mi madre lo jura, pero Luis no realizó comentarios al respecto. Lore no daba crédito a lo que sus ojos habían visto. Cuando le preguntó a Luis si había visto lo mismo, él le respondió un poco cortante: parece que sí, no estoy muy seguro. No quería hablar del tema aunque estaba visiblemente nervioso. Pero las cosas no acabaron en ese momento. Pasados unos minutos y sintiéndose cada vez más tensos mientras continuaban avanzando, llegó la segunda aterradora sorpresa de la carretera. Otra figura apareció en el asfalto y esta vez se trataba de una persona muerta. Era un torso desnudo y decapitado. Lo que era peor es que la sangre todavía corría por el suelo, siendo evidente que semejante atrocidad acababa de ocurrir escasos minutos. Luis paró el coche metros adelante del cuerpo y se volvió hacia Lore y le dijo: ahorita vuelvo, voy a quitar el cuerpo de ese cristiano que está en medio de la carretera. No vaya a ocurrir otro accidente. En ese momento, miedo totalmente inexplicable le recorrió a mi madre. Llegó el punto de ponerse histérica y gritar:
no te bajes por nada del mundo y arranca. Lo tomó del brazo y le pidió que continuara lo más pronto posible. El instinto les estaba gritando que había algo terrible y extraño sucediendo y querían salir de esa carretera lo más pronto posible. Luis continuó manejando con un sentido de urgencia y dentro de esa presa corrió un percance peligroso. En una de las curvas más elevadas y pronunciadas perdió el control del carro saliéndose de la carretera, quedando milagrosamente suspendidos por unos arbustos que estaban salvándole del precipicio. Mi madre cuenta que Lorena, entre el pánico del momento y mientras el coche se aproximaba al vacío, exclamó: «Diosito, ayúdanos». Con cierta dificultad pudieron salir del carro y regresaron a la carretera en la cual estaba a pocos metros. Solo quedaba esperar por ayuda, cosa que era muy poco probable. En todo el camino no se habían topado con otro vehículo, pero en eso volvió a ocurrir otra cosa inesperada. Milagrosamente a los pocos minutos pasó un carro negro al cual se detuvo a poca distancia y del cual bajaron 4 hombres de muy corta estatura. Todos iban vestidos con ropa de negro y sombrero también del mismo color. A continuación y como por mandato los hombres se dirigieron hacia el carro suspendido y lo tomaron de una esquina cada uno. Lo alzaron y lo regresaron al camino. Algo que físicamente parece totalmente imposible y más debido a la poca estatura y corpulencia de los hombres de negro. Lore decía que era como si emanaran una energía que se podía sentir en el ambiente. Sin embargo, más allá del extraño aspecto, Luis le llenó de gracias y bendiciones por haberlos ayudado en semejante labor. Los hombres asintieron, se subieron al auto y continuaron la marcha. Pasados unos minutos y después de recuperar el aliento por la noche increíble que estaban viviendo, Luis, mi madre y Lorena continuaron el camino hasta llegar después de un tiempo a una especie de estación de servicio. Hicieron una parada y hablaron con el encargado del lugar para contarle la increíble experiencia que habían vivido y cómo habían sido salvados por esos hombres misteriosos. La respuesta que le dio el encargado fue el broche de oro que selló aquella travesía tan exorbitante. Saben, ustedes han sido el único carro que ha pasado en esta noche. Quedaron completamente fríos y no tuvieron palabras para explicar lo que había ocurrido. Sin mal decidieron pasar el resto de la noche allí y continuaron hasta la mañana siguiente, esta vez sin complicaciones. Esta historia fue contada en 2 ocasiones por mi madre. Sostuvo que fue real en todo momento. Tenía la necesidad de compartir dicha anécdota antes de que el tiempo la borre de la memoria. Pero afortunadamente ahora le pertenece a la comunidad.